Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, trayéndoles un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de aquellas que nos dejan con el corazón en un puño y la cabeza dándole vueltas, este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio que ha envuelto a dos de nuestros personajes favoritos, Serkan y Özge. ¿Por qué Özge guarda silencio? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa aparente calma? El misterio, mis amigos, está a punto de desvelarse. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada mirada, cada palabra no dicha para llegar al fondo de esta intrigante situación. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos análisis, teorías y los últimos chismes de tus series favoritas, así que no te pierdas nada. Dale ese botón de suscripción y activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestros nuevos vídeos. Vamos a empezar. Muy bien, entremos de lleno en lo que nos trae hoy aquí. La dinámica entre Serkan y Özge ha sido, sin duda, uno de los pilares de las recientes tramas. Hemos visto cómo Serkan, ese hombre de negocios aparentemente impenetrable, se ha visto cada vez más vulnerable ante la presencia de Özge. Pero mientras él se abre, ella parece cerrarse aún más. Esa reticencia, ese silencio que la rodea, ha creado un muro de preguntas en nuestras mentes. ¿Qué es lo que Özge oculta? ¿Por qué no se abre completamente a Serkan, a pesar de lo que parecen ser sentimientos mutuos? La serie nos ha dejado pistas, pequeñas grietas en su armadura, pero nunca una respuesta clara y contundente. Y ahí es donde entra nuestro análisis de hoy. Para entender el silencio de Özge, tenemos que retroceder un poco y examinar su pasado. Sabemos que no ha tenido una vida fácil. Las experiencias previas la han marcado profundamente. Ha aprendido a ser cautelosa, a desconfiar, a protegerse. Y cuando te das cuenta de que el amor o la confianza pueden ser armas, es natural levantarse muros. El silencio de Özge no es necesariamente un rechazo, sino más bien una estrategia de supervivencia. Es su forma de controlarse a sí misma y a la situación, para no volver a ser herida. Hemos visto momentos donde la vemos al borde de confesar algo, de dar un paso adelante, pero algo la detiene. ¿Es miedo? ¿Es duda? ¿O quizás es la prudencia dictada por lecciones dolorosas del pasado? Pensemos en Serkan. Él es un hombre de acción, acostumbrado a ir directamente a la meta. Cuando quiere algo lo persigue sin descanso. Y está claro que Özge ha capturado su atención, y más que eso, su corazón. Pero con Özge, Serkan se enfrenta a un enigma. Él puede tener el control de sus negocios, pero no puede controlar las emociones o las decisiones de Özge, y eso, para alguien como él, debe ser frustrante, pero también, paradójicamente, lo atrae aún más. Su silencio, en lugar de alejar a Serkan, parece impulsarlo a querer desentrañar el misterio que ella representa. Él quiere entenderla, protegerla y quizás, solo quizás, ganarse su total confianza. Una de las razones clave por las que Özge guarda silencio podría ser la protección. No solo se protege a sí misma, sino también a Serkan. Si ella tiene un pasado turbio o secretos que podrían poner en peligro a Serkan, su silencio es su manera de mantenerlo a salvo. Imagine si el secreto implicara a personas peligrosas o situaciones ilegales. En ese caso, su silencio sería un acto de amor y sacrificio. Ella preferiría sufrir sola que verlo involucrado en sus problemas. Esto añade una capa de nobleza a su reticencia, ¿no creen? No es solo un miedo personal, sino una preocupación genuina por el bienestar de la persona que ama. Otra perspectiva a considerar es la autovaloración. A veces, cuando hemos pasado por experiencias traumáticas o nos hemos sentido menospreciados, nos cuesta creer que merecemos ser amados o felices. Özge podría estar luchando con esa inseguridad. Puede que no se sienta digna del amor de Serkan, o que tema que al mostrarse completamente él cambie de opinión y la rechace. Su silencio podría ser una forma de autosabotaje, de evitar la posibilidad de un dolor aún mayor. Es un mecanismo de defensa que le permite anticipar el fracaso y, de cierta manera, controlarlo. Analicemos también la influencia de terceros. ¿Podría haber alguien más presionando a Özge para que guarde silencio? Quizás un personaje del pasado de Özge, o alguien que no quiere que ella y Serkan estén juntos.
Las series turcas son expertas en crear giros inesperados y alianzas ocultas. Si hay una tercera parte involucrada, el silencio de Özge podría ser forzado, o podría estar actuando bajo amenazas. Esto añadiría un nivel de peligro y urgencia a la situación, haciendo que su silencio sea aún más comprensible y, a la vez, más desesperante para nosotros como espectadores. Hemos visto a Serkan intentar abordar el tema directamente en varias ocasiones, pero Özge siempre logra evadir la conversación. Ella cambia de tema, se enfada o simplemente se retira. Esto no es porque no le importe, sino porque las palabras son difíciles, las verdades son dolorosas y la vulnerabilidad la asusta. Cada vez que está a punto de abrirse, el miedo a las consecuencias, o a revivir el dolor, la detiene. Es como si una parte de ella quisiera compartir todo con Serkan, pero otra parte, la más fuerte, le grita que se calle y se aleje. ¿Y qué podemos decir de los momentos en que parece que va a hablar? Esos pequeños gestos, esas miradas cargadas de significado, esas pausas dramáticas, esos son los momentos que nos tienen al borde del asiento. Cuando vemos a Özge con los ojos llenos de lágrimas, o con la mano temblando al tomarla de Serkan, sabemos que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Es en esos instantes donde su silencio se vuelve más elocuente que cualquier palabra. Nos grita dolor, miedo, y una profunda esperanza que lucha por salir. Ahora pensemos en el futuro. ¿Cómo se resolverá este misterio? ¿Cómo podrá Serkan romper las barreras que Özge ha construido? Es probable que la verdad salga a la luz gradualmente. No será una gran revelación de la noche a la mañana, sino una serie de pequeños descubrimientos que, poco a poco, irán armando el rompecabezas. Quizás Serkan, con su persistencia y su amor, logre ganarse la confianza suficiente para que Özge se sienta segura para compartir sus secretos. O quizás un evento externo la obligue a hablar, para protegerse a sí misma o a Serkan. Una cosa es segura, el silencio de Özge no es un vacío. Está lleno de emociones, de historia, de miedos y, esperamos, de un amor que lucha por florecer. La serie está construyendo un arco narrativo muy interesante alrededor de este misterio, y la resolución, cuando llegue, será sin duda emocionante. Será el momento en que Özge finalmente pueda liberarse de su pasado y construir un futuro con Serkan, basado en la verdad y la confianza. Hasta entonces seguiremos especulando, analizando y esperando con ansias el momento en que el velo sea levantado y el misterio se desvele por completo. En resumen, el silencio de Özge es una compleja mezcla de autoprotección, miedo a la vulnerabilidad, posibles amenazas externas y quizás una lucha interna con su propia valía. No es un rechazo a Serkan, sino más bien un reflejo de las batallas que ha librado y sigue librando. Su silencio es su armadura, pero también su prisión. Y la gran pregunta que queda en el aire es si Serkan tendrá la paciencia y el amor para ayudarla a derribar esas murallas, pieza por pieza. Bueno, y hasta aquí nuestro profundo análisis de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí desmenuzar este tema. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que es lo que Özge está ocultando? ¿Por qué creen que guarda silencio? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus predicciones, todo en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie, cuanto más seamos mejor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo de las series. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.